es necesario recordar y tener presente el tema que quiero compartir en esta ocasión. Y el título de este mensaje es El enfoque correcto. Ese es el título de este mensaje, el enfoque correcto. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Si no tiene su Biblia, recuerda, aquí está la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en estos dos últimos versículos me da el pie para compartir, el fundamento para compartir este mensaje. Nos dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. O sea, dos acciones, dos actitudes que nos muestran que nada lo intimidó, que nada le impidió a Moisés seguir caminando al propósito que Dios tenía para su vida. Saben que nosotros muchas veces fallamos, muchas veces nosotros fracasamos ante el primer obstáculo en nuestra vida, ante el primer impedimento. Enseguida, ¿saben qué es lo que causa el temor? Parálisis. El temor, el miedo te paraliza. El miedo te inmoviliza, no te deja ser libre, no podés avanzar. Y en verdad eso es muy perjudicial para nuestra vida. Así que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer cómo Moisés estaba enfocado. Y eso fue lo que le permitió a él superar todo tipo de adversidad. No vamos a entrar en detalles, pero si ustedes conocen la historia de Moisés, se van a encontrar con todas las adversidades, obstáculos e impedimentos que él tuvo que enfrentar y superarlos. Nosotros necesitamos estar enfocados si queremos tener éxito en nuestra vida. Amén. Cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de estar concentrados, de tener los ojos puestos en un objetivo y no desviarse de él. Lo contrario de estar enfocados, de tener nuestra atención en un objetivo claro en nuestra vida, es la dispersión. Muchos están dispersos, muchos están distraídos. O sea que podríamos decir que la distracción es uno de los enemigos más peligrosos que pueden atentar contra nuestra vida, porque nos desenfocan, nos sacan de foco. Nos ponemos a mirar, nos ponemos a hacer cosas que no tendríamos que estar haciendo. Y nos sacan de lo más importante, que es estar en esa intimidad y en esa comunión con el Señor. Uno de los pasajes que se habló mucho en estos días, y lo venimos hablando hace tiempo, es el pasaje de Marta y de María cuando Jesús visitó su hogar. Dice aquel pasaje que Marta estaba afanada con los quehaceres cotidianos, con los quehaceres de la casa, del hogar. Y dice que María se había sentado a los pies de Cristo para escuchar sus palabras. Y Jesús dijo que María, había escogido la mejor parte. Amén. O sea, nunca puede sobreponerse ninguna actividad, ninguna acción, nada, ninguna cosa en esta vida puede estar por encima, puede ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en el trono de nuestro corazón. Amén. Por eso siempre el enemigo va a intentar distraernos. ¿A cuántos le cuesta concentrarse?
A mí me ha pasado que por ahí quiero leer un texto, leo 3 renglones y ya se me va la mente para otro lado. Y tengo que empezar otra vez. Y comienzo a leer y otra vez. Porque a veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, ¿no? ¿Le ha pasado o me pasa a mí solo? A ver. Bueno, ahora me quedo tranquilo porque hay varios. Hay varios, ¿no? Pero vieron que tenemos tantas cosas, tantas preocupaciones o tantas responsabilidades que nos cuesta, nos pasa en la oración. Venimos a la oración y los primeros 15 minutos o media hora estamos luchando con lo cotidiano. Que no lavé la ropa, que no planché, que voy a cocinar, dejé la olla en el fuego. Hasta que podemos desprendernos, hasta que podemos deshacernos de todas esas cosas y allí entonces entramos en esa intimidad. Nos enfocamos, nos concentramos, ponemos toda nuestra atención en tener esa comunión con nuestro Dios. Así que tenemos que aprender a estar concentrados y poder descubrir aquellas cosas que tienden a distraernos. ¿Te has puesto a pensar, o vos solamente te distraes y ya está? No, tenemos que comenzar a trabajar ese aspecto en nuestra vida y entonces tenemos que estar seguros a ver qué es lo que me distrae. Anotarlo y comenzar a orar, trabajar para que todos esos enemigos que vienen para distraernos no venzan o no nos superen a cada uno de nosotros. El enfoque tiene que ver con nuestra capacidad de mirar aquello que nos va a conducir al triunfo. Por eso Moisés pudo hacer lo que hizo, porque dice que su mirada estaba puesta en el galardón. Y además se sostuvo como viendo al invisible. Por eso cuando hablamos de una vida cristiana de éxito, es una vida que tiene un propósito. Si vos no tenés un propósito en tu vida, no sabés para qué estás en esta tierra. Parece básico, parece esto elemental, pero quiero decirle que nosotros cada día debemos recordar cuál es el propósito, el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Muchos comenzaron el camino del Señor con un llamamiento, con un llamado. Pero han ido pasando tantas cosas en su vida que ya se olvidaron de ese llamado. Se olvidaron de ese propósito cuando un día estuvieron en un altar y le hicieron una promesa al Señor. Y entonces andan tambaleando, un día van para acá, otro día van para allá, hacen esto, hacen aquello, hacen un montón de cosas, pero no están haciendo o no están cumpliendo con el llamado que Dios le dio. Entonces nosotros lo que necesitamos es reenfocarnos. Decir a que está a tu lado, tenés que reenfocar tu vida. Tenés que ponerla, aquellos que saben de fotografía saben seguramente mejor que yo lo que estamos hablando. ¿No? Que el fotógrafo agarra el lente y comienza, no se ve toda una imagen, bueno, no quiero ponerme a dar detalle de eso, pero cuando tiene nitidez empiezan, ¿no es cierto?, hasta que se ve, es hermoso, cómo cambia. ¿Cuántos están dispuestos a reenfocar su vida? Gloria a Dios. Miren, primero está el enfoque equivocado, ¿sí? Decía recién, comenzamos nosotros a hacer cosas que no nos ayudan, que no suman, que no nos edifican. Fíjense algo interesante, y esto tiene que ver con el comienzo mismo de la humanidad, cuando Eva comenzó a mirar aquellas cosas que no tenía que mirar. Yo me imagino que cada tanto Eva pasaba, ¿no es cierto?, por el árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo miraba, pero seguía su camino y seguía haciendo su responsabilidad. Pero hubo un momento, nos dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, de que Eva se detuvo y comenzó a mirar ese árbol del conocimiento del bien y del mal y comenzó a desearlo. Y allí fue cuando se generó todo, no solamente el problema para Eva y Adán, o Adán y Eva, sino que para toda la humanidad, el conflicto que eso originó. Hay un pasaje interesante en Colosenses,
capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4, que nos habla de reenfocar, de dónde tenemos que estar mirando cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 2 en adelante, al 4, dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo comienza, ¿no es cierto?, a darle esta palabra a esta iglesia de Colosa, una iglesia que había recibido del Espíritu de Dios, pero de pronto estaba volviéndose a la ley, estaba volviéndose a los principios del judaísmo. Estaba más preocupado por las cosas de esta tierra, de esta vida, que por las cosas espirituales. Y creo que este versículo 2 es contundente. Dice, no si ustedes tienen ganas, no dice si a ustedes les queda bien, si les es cómodo. No, dice, es una orden, es un imperativo. Poned la mira en las cosas de arriba. O sea, ¿cómo podemos pretender salir adelante en nuestra vida si estamos mirando las cosas terrenales? Hasta muchos se preguntan, ¿cómo puedo hacer para ser bendecido si están mirando las cosas terrenales? Aquí el apóstol Pablo, lleno de amor, le dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. En otras palabras, hermanos, poner nuestra mirada en las cosas de arriba significa también depender exclusivamente de Dios. Amén. No es fácil, porque a veces viene la necesidad, a veces viene la enfermedad a nuestra vida o en nuestra familia. Son las cosas de este mundo. Y tenemos la tentación. Pero aquí Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando nosotros le buscamos y lo miramos a Él, vamos a poder avanzar. No quiero profundizar sobre este aspecto porque lo quiero hacer en el último punto de este mensaje. Porque creo que hay un pasaje que es bien clarificador de todo esto. Poned la mira en las cosas de arriba. Y esto me lleva también a pensar en otro pasaje, allí en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla, ¿por qué estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no quitas la viga que hay en el tuyo? Se pone bravo el tema ahí, ¿no? Porque nosotros somos, no sé, hasta pareciera, bueno, es parte de nuestra naturaleza humana. A veces estamos más pendientes del otro, de los demás. Estamos queriéndole sacar la paja que hay en el ojo de nuestro hermano. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? Y no somos capaces de sacar ese tronco, esa viga que hay en nuestro propio ojo. Esta palabra nos conduce a nosotros a tener una actitud de misericordia. Porque tal vez esto puede ser una exageración. Mirar la paja del ojo ajeno y en el nuestro hay una viga. Pero Jesús quiere resaltar esa verdad de que nosotros debemos mirarnos a nosotros, analizarnos nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo.
¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Estoy mirando al Señor? ¿Saben que la persona que mira a las personas es una persona que no crece y no se edifica en las cosas del Señor? Me toca hablar con varios que, bueno, vos te das cuenta cuando charlas con alguien y ese alguien tiene su mirada puesta en el hermano. Ahora, te doy un consejo. ¿Quieren que le dé un consejo? No te pongas vos con ese otro a querer ayudarle a sacarle la paja del ojo ajeno. Porque algunos son así. Están como el cuento ese, ¿no es cierto? Que, no sé, bueno, no me acuerdo cómo es, pero se estaban peleando, ¿no? Ah, se me fue. Pero vinieron dos más para ayudarlo, eran, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero el asunto es que en vez de defender lo que lo estaban golpeando, se juntaron los tres y le dieron más paliza todavía. Lo que quiero significar es que a veces es uno el que está quitando la paja del ojo ajeno, pero nos sumamos 2, 3 o 4, los 4 con una viga queriendo sacar la paja del ojo ajeno. Y eso no nos edifica y no nos da ningún tipo de crecimiento. Número 2, el enfoque necesita revelación. Hoy estábamos escuchando la palabra a la mañana a través de Juancito Carrupán, que se fue ya, ¿no? Ya se fue para Chañar. Y trajo, en el mensaje que estaba compartiendo, él habló de ese encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos y le preguntó a sus discípulos: óiganme una cosa, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen ellos de quién soy yo? Y entonces le decían, unos dicen que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, y así comenzaron a dar un montón de respuestas. Y luego Jesús cambia la pregunta, no dice qué dicen los demás, sino que ahora Jesús se dirige a sus propios discípulos y le dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Y quién tuvo que saltar primero? Saltó Pedro. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo! Y Jesús inmediatamente nos indica cuál fue el origen de esa respuesta. Era imposible que Pedro supiese con su conocimiento natural semejante declaración. No podía salir de la mente. No era porque era, bueno, aunque dice que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿no? Eran personas con poca preparación. Pero dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando yo escuchaba esa parte, Dios trajo, me daba, ¿no es cierto?, unas palabras para este tiempo. Y luego cuando oramos, hice esa oración con esas palabras. Hermanos, va a haber momentos en los cuales nosotros no sabemos qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Hay momentos en tu vida que no sabes qué hacer? Miren, hay momentos en los cuales nosotros vamos a encontrar respuestas para nuestra vida a través de revelación. Porque vos, humanamente, decís: bueno, yo me manejo, yo sé de economía, sé de esto, sé de... No sé, nosotros nos manejamos. Sé algo de psicología, sé de cómo relacionarme bien con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en la vida que se nos queman todos los papeles, todos los libritos que habidos y por haber, no sirven. Y entonces ahí necesitamos una revelación. Y quiero decirles que estamos en ese tiempo donde Dios te va a decir, aquí está tu lado, Dios te va a sorprender.
Dios te va a sorprender. Porque cuando te toque pasar por esos momentos donde vos no sepas qué hacer y vos te pongas a buscar a Dios, te pongas en esa intimidad, dice que Dios va a revelar su pacto a aquellos que son sus íntimos. Ahora, ¿cómo podemos tener revelación si no somos íntimos del Señor? Es imposible. O sea, para que Dios revele su pacto, para que Dios te muestre cuál es su voluntad para tu vida, vos necesitas ser íntimo. O sea, esta frase que está aquí no es un capricho, sino que creo que es un estilo de vida que nosotros debemos tener. Ser íntimos del Señor. Entonces vamos a recibir esa revelación. La palabra trae revelación a nuestra vida. La palabra que dice que es una lumbrera a nuestro camino, ¿sí o no? Así dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, todo lo que está en tinieblas, todo lo que está en oscuridad, queda puesto en evidencia, puede comenzar a verse cuando viene la luz de la palabra de Dios. Entonces, no hay palabra, no hay revelación. Ahora, ¿de qué nos sirve tener mucho conocimiento de la palabra? Conocimiento teórico. Porque si hay palabra, hay revelación. Decirle, disculpen que sea insistente en esto. Si hay palabra, hay revelación. Amén. Si hay palabra, hay revelación. La palabra va poniendo al descubierto lo que no nos ayuda o lo que no nos edifica. Por eso a mí me gusta, ¿no es cierto?, la historia de Eliseo y su siervo Giesi, no Jesse. Siempre me confunden con Giesi. Si hubiese sido bueno Giesi no diría nunca nada, pero resulta que Giesi no. Bueno, una vuelta prediqué un mensaje bueno algo bueno de Giesi. Después lo voy a predicar en algún momento porque hace muchos años. Pero generalmente siempre cuando se habla de Giesi no son buenas las referencias que se mencionan. Y allí estaba, ¿no es cierto?, Eliseo con su siervo Giesi. El ejército sirio dice que los había rodeado y Giesi estaba afligidísimo, estaba preocupado, estaba atemorizado, porque estaba viendo con sus ojos naturales. Es lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí cuando miramos nuestra circunstancia con ojos naturales. Pero Eliseo se dio cuenta de la situación porque mientras Giesi estaba atemorizado, dos hombres ante una misma situación, vemos dos reacciones distintas. Uno atemorizado y el otro, el profeta Eliseo, él estaba como confiado, estaba tranquilo, porque él tenía revelación, porque él no miraba con sus ojos naturales, él miraba con los ojos espirituales. Es muy distinto pasar por esta vida mirando con nuestros ojos naturales a que mirar con los ojos espirituales. Yo quiero seguir el camino de Eliseo. No sé si vos querés seguir el camino de Eliseo o el de Giesi. Pero hubo un momento en el cual Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos para que él vea. Abre sus ojos para que vea. Pero ¿cómo si él estaba mirando? Ahora, ¿cómo puede ser que mirando no se ve nada? Él miraba, pero no veía nada. Como hoy tal vez vos podés estar mirando, pero no ves nada. Abre sus ojos para que vea.
E inmediatamente dice la palabra que el Señor abrió los ojos de Giezi y vio un ejército, carros de fuego, jinetes celestiales, rodeando la casa de Eliseo. O sea, esa es la seguridad cuando hay revelación, cuando Dios te revela, cuando Dios te muestra, cuando Dios te va dando... Claro, a veces queremos todo el plano de nuestra vida, ¿no? Pero a veces como que Dios nos va dando una parte de ese plano de la vida. Fíjense que Dios le dijo a Elías, anda al monte, fue al monte, oró y descendió fuego del cielo, vete al se fue al desierto, luego anda al arroyo porque yo voy a mandar allí los cuervos para que te den de comer. Se acabó el agua del arroyo, se secó el arroyo de Querit y ahora anda a la casa de la viuda. Siempre le iba dando. Y Dios va haciendo eso con nosotros, hermanos. Dios no nos deja a pata. Dios no nos deja sin el plano del próximo tramo de nuestra vida, no. Si vos tenés que dar algunos pasos por delante en tu vida, quédate tranquilo, porque el Señor te va a dar el plano que vos necesitas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que necesitamos revelación. La revelación es clave para la resolución de muchos de nuestros problemas, porque nos trae luz, nos trae claridad, nos trae certeza y, por supuesto, seguridad. Y el tercer punto, y termino con esto, el tercer punto es una pregunta que, ¿cuál sería el enfoque correcto? Y quiero que para esto me acompañen allí mismo en la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Es súper mega conocido, ¿no? Hebreos 12, versículo 1 al 3. Y en esto quiero detenerme unos instantes. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí en el 2 está la clave. ¿Cómo arranca y cómo dice? A ver, lo decimos bien fuerte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es clave. Pero volvamos al 2. Volvamos al 2 porque de aquí quiero... Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto de nuestras vidas? Puesto los ojos en Jesús. Amén. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesús. Porque cuando vos tenés los ojos puestos en Jesús, vas a ser como Moisés, que tenía puesta su mirada en el galardón, que le hizo que no tuviese temor de la ira de... Hermano, no cualquiera se escapaba de Egipto. No cualquiera iba al faraón y le hacía el planteo que le hizo Moisés. Él pudo decirle lo que le dijo al faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, cuando vos no tenés puesta la mirada en el Señor, no vas a poder tomar decisiones firmes, no vas a poder experimentar cambios bruscos en tu vida, porque no estás mirando al que tenés que mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí esta frase, el autor y consumador, me puse a leer un poquito porque uno a veces vieron la ley tan seguido la palabra y lo pasa por alto. Todos sabemos que esta epístola justamente fue dirigida a los hebreos, un pueblo que estaba siendo perseguido por Nerón, el emperador romano.
A tal punto que los cristianos que no negaban su fe eran como luminarias en los jardines de Nerón. O sea, eran antorchas humanas. Nerón iluminaba sus jardines, esto lo dice la historia. Nerón iluminaba sus jardines con antorchas humanas, y esas antorchas humanas eran los cristianos. Tenían una opción, tenían una posibilidad, y era negar su fe en Cristo, negar el señorío de Cristo sobre su vida. Pero aquel que se decidía por Cristo corría la suerte de ser una antorcha humana, de ser quemado en la hoguera, o si no en el circo, ser comido por los leones, en el circo romano. Los romanos disfrutaban y se gozaban, ¿no es cierto?, de cómo los cristianos que no negaban a Cristo eran arrojados en ese circo romano, en la arena, y eran comidos por los leones. Así que ese era el cuadro. Y lo que el autor de Hebreos tiene que dejar claro en el pensamiento de estos cristianos hebreos era que, porque ellos tenían la tentación de volverse al judaísmo, si ellos se volvían a lo de antes, se salvaban. Uno diría, qué bueno, nos podemos salvar, nos volvemos al judaísmo, somos judíos, seguimos creyendo en Dios y salvamos nuestra vida. Entonces toda la carta de Hebreos tiene que ver con que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los sacrificios que se hacían en el templo, Cristo era superior a Melquisedec, a todos, al orden sacerdotal de Aarón. Todo, Cristo superior, Cristo, por eso aquí dice, Cristo es el autor, el precursor, el iniciador, o sea, con Él arranca todo y con Él termina. En otras palabras, con Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Amén. No precisamos nada más. Pero con Cristo tenemos todo. Por eso Pablo decía, en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el que tiene a Cristo, tiene todo. Y este es el gran desafío que nosotros tenemos en este tiempo de poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué provoca poner los ojos en Jesús? Todos recuerdan la gran hazaña de Simón Pedro cuando caminó sobre las aguas. Muchos resaltan, pero a Pedro le faltó fe, si dio unos pasos y luego se comenzó a hundir. Pero quiero decirles que el único que se dio el gusto y el privilegio de caminar sobre las aguas fue Pedro. Podemos criticarle que se hundió, bárbaro, pero peor los otros 11 que se quedaron en la barca sentados. Vieron que muchas veces siempre usamos ese pasaje para decir, ¿vos a quién te pareces? ¿A los 11 que quedaron en la barca sentaditos, cómodos? ¿O te pareces a Simón Pedro? Que aunque le faltó la fe, pero el tipo se dio el gusto y caminó sobre las aguas. Y yo me lo imagino a Pedro cuando se juntaba con los otros discípulos, cuando se juntaba con la familia, donde iba, le contaba, vos no sabés, yo caminé por las aguas. A ver, ¿vos qué hiciste? Los mataba a todos, seguro. Claro, si nadie lo hizo. Pero, ¿cuándo caminó Pedro sobre las aguas? Mientras tenía puesta su mirada, sus ojos estaban en Jesús. Y dice que él al mirar, al ver las grandes olas, al ver el viento que se estaba desatando, las olas alrededor de él, o sea, desvió su mirada de Jesús para mirar las olas. Y es cuando comenzó a hundirse. O sea, el apartar tu mirada de Jesús es el inicio de tu fracaso, de tu derrota.
Un cristiano que tiene su mirada puesta en Jesús es un cristiano condenado al éxito. Y utilicé esa palabra, condenado. O sea, no le queda otra que tener que triunfar. Por eso en esta noche el Señor nos está trayendo esto a cada uno de nosotros, porque fíjense qué interesante lo que dice aquí. El cual por el gozo puesto delante de él, fíjense, había un gozo puesto delante de él. Ahora, ese gozo, ese propósito, ese sueño, ese objetivo que había en su vida, hizo que él sufriera la cruz. Ese gozo puesto delante de él hizo que él menospreciara el oprobio. Oprobio significa deshonra, vergüenza. A él no le importó la deshonra, no le importó la vergüenza, menospreciando el oprobio. Menospreciar significa quitarle valor. Menospreciar significa no darle el precio a algo. Eso es menospreciar. Cuando vos menospreciás algo, estás diciendo, eso no vale nada. Ahora nosotros a veces hacemos al revés. Pasó algo, le damos un valor, es carísimo. No, me pasa esto, tengo un problema con el jefe en el trabajo y no sabe cómo me hace. Sobrevalora, le ponen precio, pero nosotros debemos menospreciar. No tenemos que darle valor al oprobio, a la deshonra, a la vergüenza, a toda la angustia, a toda la tristeza que viene para afectarnos a cada uno de nosotros. Así que el gozo puesto delante de él le ayudó a sentarse a la diestra de Dios Padre. Yo le invito a que se pongan de pie. Pero hermanos, en esta noche seguramente tendremos que hacer algunos ajustes en nuestra vida. Y ojo, esto es de todos los días. Todos los días tenemos que pegar un ajustecito. Todos los días tenemos que reenfocarnos. Todos los días tenemos que ver a ver si la imagen es nítida o no, porque hay que reenfocarse en los planes y en los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos se atreven y se animan en esta noche a tomar este desafío de parte del Señor? Va a venir oprobio. Va a venir deshonra, te van a deshonrar, te van a querer avergonzar, te van a querer maltratar. Pero eso no te va a afectar absolutamente nada a vos. No te va a detener, porque vos estás más allá de lo que hoy estás viviendo. Hermanos, podría darles un montón de ejemplos más y que harían la prédica mucho más larga. Pero podría hablarles de José. A José no le afectó la envidia, la crítica de sus hermanos. No le afectó la cárcel de Potifar, donde la esposa. No le importó ninguna de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño que lo sostuvo en cada lugar donde a él le tocó estar. Lugar de sufrimiento, de deshonra, lugares terribles en su vida. Pero que ninguno de esos lugares lo detuvo de cumplir, de ser el segundo en autoridad después de Faraón en Egipto. ¿Por qué? Porque José tenía su mirada puesta en lo que Dios le había mostrado. Y si vos en este tiempo te animás y tenés una proyección en tu vida no tiene que ser resolver el problema que tenés hoy nada más. Eso es una parte de tu vida. En tu vida vos no tenés que detenerte en lo de hoy y lo de esta semana. Muchos están hasta las manos, hasta acá arriba, porque tienen que resolver hoy o mañana o esta semana. Tengo que resolver este problema. Están desesperados por resolver. Está bien, es cierto, hay que resolverlo. Pero no te olvides
que más allá está el sueño y el llamado de Dios. Y que ese sueño y ese llamado de Dios no puede ser cambiado, no puede ser alterado, se va a cumplir cuando nosotros nos mantengamos fieles en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que esto es así, hermanos. Y es por eso que podemos ver muchos que a pesar de los años siguen caminando, siguen marchando, porque les pasó una cosa, les pasó la otra, vino otra dificultad, pero siguen caminando, porque no es ese problema, no es esa dificultad, sino que están viendo más allá, sosteniéndose como viendo al invisible. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en esta noche. Y vamos a decirle: Señor, yo necesito reenfocar mi vida. Señor, las circunstancias que me han tocado vivir en estos tiempos, Señor, han hecho que comience a mirar para un lado y para otro, hasta que casi por poco mis pies se resbalan. Pero tú en misericordia, Señor, me has conservado. Tú en tu misericordia me has sostenido este tiempo. Aunque muchas veces estuve a punto de flaquear, muchas veces estuve a punto de abandonar, pero tú me has sostenido, Señor. El enemigo, Señor, se había levantado con todo contra mi vida. El enemigo se había levantado con todo para destruirme, no solamente a mí, sino también a mi familia. Pero en esta noche, Señor, una vez más, yo decido poner mi mirada en ti. Aleluya. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Ministra a cada corazón esta noche. Señor, gracias te damos porque estar esta noche en este lugar significa una nueva oportunidad que tú nos estás dando. Señor, estar delante de tu altar esta noche significa, oh Dios, que puedo estar mirando más allá de las circunstancias que hoy vivo. Señor, así como Moisés no temió la ira de Faraón, del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía su mirada puesta en el galardón. Así nosotros, Señor, ayúdanos, oh Dios, a no mirar los problemas de cada día. Ayúdanos a no mirar, Señor, aquellas cosas que no nos edifican. Trae revelación, Señor, en esta noche. Oh Dios, que esta palabra sea reveladora a cada corazón. Que esta palabra traiga luz. Que esta palabra, Señor, traiga dirección a cada corazón. Señor, mira aquellos que estaban pensando: ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Trae revelación, Señor. Trae revelación esta noche a través de tu palabra. Trae confirmación en los corazones, Señor. Oh Padre, esta palabra que sea una confirmación. Que esta palabra, Señor, esté marcando un rumbo en nuestras vidas.